Primer libro de los Reyes, el capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 13. Esta es la historia del profeta Elías, y es la historia de los últimos momentos de su ministerio en esta tierra. Y cuando ustedes lo tengan, por favor pónganse en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, y el versículo 9 al 13. ¿Todos lo tienen? Amén. Digan amén con ganas. Ustedes parece que todavía están en invierno. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo con fuerza, con entusiasmo, recordando que cada vez que leemos la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera. Cuando leemos la palabra de Dios, hacemos declaraciones proféticas de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y vamos a leerlo pensando eso con fuerza, con entusiasmo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes me permiten, yo leo el primero, ustedes leen el siguiente y al final terminamos todos juntos. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén, amén. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Nos cubrimos, Señor, bajo la sombra de tus alas y nos protegemos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para recibir de ti lo que tú tienes para darnos en este día. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es viva, nosotros la creemos. Y nosotros creemos que tu palabra penetra profundamente en nuestro corazón para hacer la obra que tú quieres hacer en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Pedimos que tu Espíritu Santo nos unja con poder, con discernimiento, para poder entender de parte tuya lo que tú nos quieres decir. Porque todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado en una cueva? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Quiénes han estado en alguna cueva alguna vez? ¿Sí? No levanten la mano ahora, pero díganme cuántos de ustedes están en una cueva ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos ahora en una cueva? Allá en Ecuador hay una cueva que es muy famosa, se llaman las cuevas de Jumandi. Cuando estuvimos en Ecuador, a Dan lo metimos allá cuando fuimos, es en el oriente, en la selva amazónica, y uno entra y tiene que pasar, porque es un río que viene por ahí, un río más bien pequeño, en algunas partes se hace hondo, hay que meterse al río y a veces hay que nadar, pero llega un momento en que ya cuando uno se adentra bastante en la cueva, hay que entrar por unas cavidades pequeñas que hay que casi arrastrarse, pero se llega a un sitio más grande, y cuando está allá adentro, uno en esa cueva, el guía hace algo bien interesante. Él dice: bueno, ahora vamos a apagar todas las luces, ¿verdad? Entonces él apaga la que él trae y
y si alguien trae más tiene que apagarla. Y el momento que él la apaga, ustedes se imaginan lo que pasa allá adentro, ¿verdad? No se ve absolutamente nada. Uno está con los ojos bien abiertos, pero no ve nada. Y los ojos están bien abiertos, pero es como que los tuviera uno cerrado, no se ve absolutamente nada. Y llega un momento en que él dice, nadie hable, nadie diga nada, y todos se callan, ¿verdad? Y no se oye absolutamente nada, solamente ahí un poquito el agua que pasa, pero eso es todo lo que se oye. Y eso es una cueva, ¿verdad? Es una cueva, es un sitio oscuro, un sitio donde no todo el mundo quisiera estar, mucho menos donde alguien quisiera vivir. Ahí en Ecuador una vez estuve en una comunidad, en mi trabajo con las comunidades indígenas, que nunca había visto algo así. La verdad que me impactó tanto que yo inclusive me puse a llorar, porque ustedes saben, yo soy un poco llorón, y cuando estuve allí era una comunidad en la que la gente vivía en cuevas, no tenían casas, no tenían chozas. Todos saben que es una choza, ¿verdad? Un sitio rústico, hecho de paja o de madera, donde viven la gente pobre. Y ellos no tenían ni siquiera eso, porque era un sitio tan desierto, no había paja, no había madera, no podían construir sus casas. Entonces lo que la gente hizo fue hacer huecos en las peñas, hicieron huecos, y ahí en esos huecos vivían. En la parte de al frente pusieron algo como una especie de puerta o algo así, pero adentro era una cavidad, y ellos vivían allí, y ahí dormían, ahí cocinaban, ahí comían. Era una cueva en donde ellos estaban viviendo. Y las condiciones, esa gente, ustedes se imaginan metidos en una cueva, viviendo todo el tiempo, día y noche, allí, y con niños chiquitos. Los indígenas allá generalmente son, bueno, un ejemplo aquí nuestro, ¿verdad? Tenemos 4 hijos, promedio allá son 5 en Ecuador, pero en las comunidades indígenas las familias tienen 6, 7, 8, hasta 10 hijos, ¿verdad? Una familia. Y entonces todos ellos viven ahí metidos en esta cueva. Y aquí encontramos a un profeta, el profeta Elías, que según la escritura es el profeta más grande que ha existido, ¿verdad? De hecho, ustedes recuerdan cuando en la transfiguración del Señor Jesús, Elías fue uno de los que apareció allí con el Señor. Y luego la Biblia nos dice que el profeta Elías va a aparecer en los últimos tiempos. No sabemos exactamente qué significa eso, pero el profeta Elías es considerado como el profeta más grande posiblemente de la escritura. Y Elías apareció, y la misión de Elías fue decirle al pueblo de Israel, en donde este rey Acab, que fue uno de los reyes más malvados que tuvo Israel, y su esposa, ¿todos recuerdan cómo se llama su esposa? Jezabel, ¿verdad? Ese nombre no se puede olvidar. Nunca le vayan a poner Jezabel a una de sus hijas, o a alguien, ni a la suegra. No vayan a poner ese nombre, porque es una de las peores mujeres que se conocen aquí en la escritura. Y entonces el profeta le dice la sequía, y luego él va, y Dios le dice que vaya y se esconda, ¿verdad?, en un sitio, hasta que pasen los años que no iba a llover sobre la tierra. Y vimos en un pasaje, en un mensaje anterior, que el profeta fue y se fue al arroyo de Querid. ¿Recuerdan ustedes? Era un arroyo pequeño que pasaba por allí. Él estuvo allí, en ese arroyo fue alimentado por los cuervos, que le traían pan y carne de mañana y de noche. Y luego el Señor lo llevó a donde una viuda, ¿verdad?, para que la viuda lo alimentara. Pero cuando pasó el tiempo, Elías vuelve a ver al rey y se presenta, y allí tiene una confrontación con los profetas de Baal, y él arma un altar, y pidió a los profetas que armaran un altar también. Y cuando les dijo, él los desafió y les dijo: el Dios que responda con fuego en el altar, que ese sea Dios, ¿verdad? Y entonces los profetas de Baal dicen que pasaron todo el día y se sajaban con cuchillos y danzaban y gritaban y todo eso, y no pasó nada. Pero cuando Elías hizo esto, Dios respondió con fuego del cielo y consumió, dice, no solamente el holocausto,
lo que habían preparado, sino el agua y todo lo que habían regado a su alrededor, y fue un milagro impresionante, ¿verdad? Y esto Dios lo hizo. Pero Elías, dice la palabra que él acabó con todos los profetas de Baal, y cuando él hizo eso, luego oró para que hubiera lluvia, y la lluvia efectivamente cayó, y hubo una gran lluvia, dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces dice que la mano de Dios estaba sobre Elías. Pero luego encontramos esta parte de la Escritura, una de esas partes que son medio difíciles de entender, ¿verdad? De cómo un hombre de Dios, un hombre que por medio del cual Dios hizo milagros extraordinarios en la vida del pueblo, puede sentirse de esta manera derrotada. Y ahí fue que Jezabel, que la esposa de Acab, cuando se enteró que él había matado a los profetas de Baal, entonces ella dice, sus palabras fueron, ¿verdad? Así me hagan los dioses, estamos en el 19, versículo 2, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿verdad? Es decir, que ella lo que le dijo fue, te voy a cortar la cabeza a ti también. Y entonces Elías dice, viendo el peligro, ¿verdad? Se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida. Y vino a Berseba y dejó allí a su criado. Es impresionante cómo esta mujer impactó de tal manera la vida de Elías, que Elías, después de haber hecho tantos milagros de parte de Dios y de haber visto el poder de Dios mandando fuego del cielo y haciendo tantas cosas, mandando la lluvia y todo lo que el Señor hizo a través de su palabra, como cuando una mujer le dijo esto, el hombre se pegó un susto tan tremendo y salió corriendo a esconderse, ¿verdad? No vamos a hablar de la influencia que las mujeres tienen sobre los hombres hoy día, este no es el mensaje, pero los hombres de aquí lo saben, ¿verdad? Como cuando una mujer dice, ahí el hombre se pone un poquito asustado. Y luego dice que él se levantó y se fue para salvar su vida. Y aquí encontramos una gran diferencia entre lo que Elías hace en este momento y lo que Elías había hecho antes. Antes, cuando él predijo la sequía, lo que sucedió fue que Dios le dijo, vete a este lugar. Y Elías obedeció. En este caso, lo que Elías hizo fue, dijo, yo aquí no voy a esperar que Dios me diga nada, sino que voy a poner mis zapatos, voy a ponerme los zapatos y salgo corriendo de aquí. Y no espero que Dios le dijera qué es lo que tenía que hacer. Y ese fue el error, el primer error que cometió Elías, no esperar que Dios le dijera qué es lo que tenía que hacer en un momento de peligro, en un momento de dificultad, en un momento en que las cosas se complican en nuestra vida y que lo que queremos muchas veces hacer es buscar ayuda de alguien o tratar de solucionar nosotros por nosotros mismos las cosas. Pero ¿cuánto nos cuesta, a pesar del peligro, a pesar de la dificultad, a pesar de la necesidad, esperar que Dios nos diga lo que Él quiere que nosotros hagamos? Es muy difícil hacerlo. Este hombre era un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de poder de Dios, ¿verdad? Y no fue capaz de esperar a Dios. En un momento de su vida se desesperó y lo que hizo fue salir corriendo sin esperar la orden de Dios. Y él se alejó, se apartó de todo el mundo, que ese es otro error que muchas veces cometemos cuando estamos en un problema, cuando estamos en una dificultad, tratar de alejarnos, ¿verdad? Hay personas que cuando están en problemas, lo primero que piensan es en no venir a la iglesia, ¿verdad? Y me llaman a mí, pastor, mira, es que yo estoy en un problema muy grave, y me peleé con mi esposa, y no sé qué, yo ya no quiero ir más a la iglesia.
o estoy en problemas con tal hermano que me dijo no sé qué, o que le dijo a mi hijo no sé cuánto, y ya no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Qué error tan grande, alejarse de aquellas personas por medio de las cuales Dios puede actuar en su vida y Dios puede hacer algo en su vida. Pero este hombre, este profeta, dice que dejó allí a su criado y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro, de un arbusto, ¿verdad? Y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él estaba en un momento de depresión, ¿verdad? Ustedes saben, para decirle a Dios una cosa como esas, uno tiene que estar tremendamente deprimido, porque con Dios no se puede decirle cosas así como uno se lo dice a cualquier persona y no pasa nada. Ustedes saben eso, ¿verdad? Nunca, hermanos, nunca le digan algo a Dios que ustedes piensen que Dios no va a hacer nada con lo que ustedes le están diciendo, ¿verdad? Conocí a un hombre que una vez ofreció su vida por otro que se estaba muriendo y le dijo: Señor, mi vida a cambio de la de él. Y Dios le tomó la palabra y su vida fue a cambio de la de él. No le podemos decir a Dios cosas que pensemos que Dios no va a hacer nada cuando le decimos algo, cuando estamos enojados, cuando estamos resentidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando estamos en problemas. Mira, mejor cállate la boca, aguántate unos 10 minutos, piensa bien lo que vas a decir, pero no le digas a Dios algo de lo que te vas a arrepentir después, porque con Dios no se puede hacer eso. Y este hombre, este profeta, le dijo: quítame la vida, Señor, pues yo no soy mejor que mis padres. Y luego, cuando él estaba allí en ese momento de depresión, dice la escritura que Dios mandó a un ángel para que le ayudara, y lo fue a buscar allí debajo de ese arbolito y le dijo: levántate y come, porque tú estás aquí tanto tiempo sin comer, con esta angustia en tu corazón, levántate y come. Y él se levantó y comió, y otra vez se volvió a dormir. Y otra vez le dijo, otra vez el ángel fue y le dijo: levántate y come. Y Dios mandó a este ángel para reconfortar a este hombre que estaba angustiado, que estaba desesperado. Dios siempre tiene a alguien que esté a tu lado en tus momentos de angustia, en tus momentos de necesidad. Dios no te deja solo nunca. Y cuando estás angustiado y cuando estás deprimido, Dios siempre manda a alguien que esté a tu lado, ayudándote, apoyándote. A veces es la esposa, el esposo, a veces es un hijo, a veces es un hermano, a veces es gente de allá afuera inclusive, que pueden estar contigo en un momento de necesidad. Y entonces él estaba solo, había dejado a su criado, se había alejado de todo el mundo, y luego, en medio de su depresión, Dios le mandó un ángel. Y él fue y comió, y luego dice que esa comida fue tan tremenda, ¿verdad? Una comida que vino de parte de Dios, y luego dice que con esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, que ustedes saben, el monte Horeb. Todos sabemos qué significa el monte Horeb, ¿verdad? El monte Horeb fue el monte donde Dios le dio la ley a Moisés. Es allí. Es donde el Señor estaba, donde habitaba el Señor de alguna manera en ese tiempo, que no había un lugar para él. Y luego, cuando él llegó allá, dice que se metió en una cueva. Se metió en una cueva. Y estaba Elías metido allí en una cueva. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos necesitados, cuando estamos amargados, que tendemos a meternos en una cueva, ¿verdad? Hoy de mañana el pastor decía: el día lunes es mejor que ni la esposa le hable al pastor, porque a veces uno está metido en una cueva, ¿no es cierto? Y a veces, hermanos, yo salgo
salgo de aquí en la iglesia y me caigo en un estado difícil de angustia. Solo el Señor sabe. Y entonces yo lo que quiero es no hablar con nadie, no oír a nadie, no ver a nadie. Voy y me meto ahí en mi cueva, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando estamos amargados, cuando estamos angustiados, metidos en esa cueva de la angustia, en esa cueva de la desesperación, en esa cueva de la falta de fe en Dios. Es allí donde nos refugiamos, ¿verdad? Y puede haber gente a nuestro alrededor, pero en mi corazón yo estoy allí metido en esa cueva. Y entonces él estaba angustiado, estaba atemorizado y él estaba con ganas ya de botar la toalla, porque él dijo: Señor, mira, quítame la vida esta misma noche y yo ya no quiero hacer nada, no quiero seguir siendo profeta, no quiero seguir trabajando en este asunto. Pero miren ustedes, hermanos, cuando él estaba metido en esta cueva, se le apareció el Señor y le hace una pregunta tan preciosa, que yo espero que esta pregunta se quede clavada en su corazón en este día. El Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Yo estaba pensando, ¿por qué esa pregunta? ¿Verdad? ¿Por qué esa pregunta? En primer lugar, Dios todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo sabe. Él sabía por qué Elías estaba allí. Entonces, ¿por qué le preguntó? Esa sería la primera inquietud. ¿Por qué le preguntó Dios a Elías: ¿qué haces aquí? Si Dios lo sabía, ¿verdad? Pero la parte más impresionante, lo que más me impresionó, es cuando él dice: ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Entonces, yo quisiera ilustrar esto porque es importante para que nos podamos dar cuenta, ¿verdad? Si Elías está allí, suponiendo que esa es la cueva, ¿cierto? Esa es la cueva, y el Señor viene aquí, la pregunta hubiera sido: Elías, ¿qué haces allí? ¿Amén? Ese sería lo correcto, ¿no es cierto? Si el Señor se paró aquí en la puerta de la cueva y le dijo a Elías: Elías, oye Elías, ¿qué haces allí? ¿No es cierto? Pero con lo que vemos aquí en la Escritura es que el Señor vino, caminó, ¿verdad? Se metió a la cueva con Elías, se metió a la cueva y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Amén. Eso es lo que entendemos con esa pregunta. ¿Qué es lo que haces aquí? Hermanos, el Señor nuestro Dios, no importa en la cueva en que nosotros nos queramos meter, la cueva de angustia, la cueva de dolor, la cueva de amargura, la cueva de falta de perdón, cualquier cueva en la que uno esté metido, el Señor va a estar contigo allí en esa cueva. Como estuvo con Elías, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo estoy aquí contigo, estoy aquí. Y yo quiero saber qué es lo que tú haces aquí, metido. Dime, estoy aquí, a ver, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego Elías le da toda la explicación al Señor, ¿verdad? Le cuenta todo lo que pasó. Y solo yo he quedado, no hay nadie más, yo soy el único bueno, ¿verdad? Todos los demás son malos. Y entonces él le dijo: sal fuera y ponte delante de Jehová. Dios estaba con Elías y Dios le dice a Elías: sal fuera y ponte delante de mí, ¿verdad? Dios está con nosotros en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, no importa dónde tú estés metido, Dios está allí contigo. Una vez me impresionó mucho el testimonio de uno de estos grandes predicadores, ¿verdad? Él tenía a su hija, que era una mala hija, y ella andaba en discotecas, en bares y en todos estos lugares, ¿verdad? Y él un día se quitó su traje de predicador, de gran predicador,
y fue y se metió al bar donde estaba la hija. Y se sentó ahí en una mesa. Bueno, él dice que no tomó ningún trago ni nada, solamente estuvo allí sentado en la mesa y su hija allí. Cuando su hija lo vio, ¿verdad? Ella dijo, papi, fue donde él y le dijo, ¿qué haces aquí? Todo el mundo te conoce, en la televisión te han visto en todas partes del mundo, todos saben quién eres, el predicador tal, un gran predicador, ¿verdad? ¿Qué haces tú aquí metido, papi? ¿Cómo se te ocurre meterte aquí? Y las palabras que él dijo fue, mi amor, yo iría hasta las puertas del mismo infierno por ti. Y cuando él dijo eso, esa niña cayó de rodillas a los pies de su papá, le pidió perdón y salió con él de allí y nunca más volvió. Y ese es nuestro Dios. El Dios que no importa dónde tú estés metido. El Dios que no le importa qué es lo que tú estás haciendo. El Dios que no se avergüenza de lo que tú haces, que no está diciendo, oye, ¿qué estás haciendo allá? El Señor va contigo allá a ese lugar y te dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Por qué metido en esta angustia? ¿Por qué metido en esta desesperación? ¿Por qué metido en esta desconfianza? ¿Por qué metido en esta amargura? El Señor está allí contigo. El Señor no se avergüenza de ti ni de lo que tú haces. El Señor está allí contigo. Y Dios se manifestó en la cueva con Elías, pero él quería que él salga de la cueva y se ponga afuera para demostrarle su poder. Él no le dijo, mira, quédate aquí, Elías, no hay problema, está bien allí. Mantén tu depresión, mantén tu desconfianza, mantén tu problema, quédate aquí, ¿verdad? Yo voy a demostrarte quién soy yo. Dios le dijo, si tú quieres que te demuestre quién soy yo, sal de esa cueva y párate aquí afuera, delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos cuando estemos metidos en una cueva. Él quiere que voluntariamente tú salgas. Él no te quiere sacar a la brava. Él podría sacarte porque Él es el Dios todopoderoso del universo. Y Él puede hacer con tu vida y con mi vida lo que Él quiera porque Él es Dios. Pero Él te da a ti la decisión. Él le dice a Elías, sal afuera y párate aquí. Y vamos a ver quién soy yo. Y Elías lo obedeció. Elías, que hasta ese momento estaba siendo desobediente con Dios y estaba siendo desconfiado de Dios y estaba queriendo morirse, él le obedeció y se paró y salió de la cueva y se puso allí. Y cuando estaba allí, dice que Dios comenzó a mostrarle cosas, ¿verdad? Primero dice que fue un fuerte viento que rompía las peñas, pero dice, Dios no estaba allí. Y luego dice, un terremoto, pero Dios no estaba allí. Y luego dice, y un gran fuego, y Dios no estaba allí tampoco. Hermanos, cuando estamos en momentos de angustia, de desesperación, de incertidumbre, de desconfianza en Dios, de falta de fe, lo que queremos es ver manifestaciones increíbles, que Dios se manifieste de una forma como nunca antes lo hemos visto, que caiga un rayo, que parta la casa, que se abra un hueco en la tierra, que cualquier manifestación grande. Quieren llegar a la iglesia y encontrar que todos se cayeron al piso. Ese tipo de cosas es lo que queremos ver. Y ahí cuando vemos todo eso, esas manifestaciones, decimos, uy, sí, aquí está Dios. Pero créanme, hermanos, en muchas de esas manifestaciones Dios nunca está. Emocionalismos,
de hombres y nos emocionamos, nos entusiasmamos y gritamos y levantamos las manos, y cuando salimos allá volvemos a meternos en la misma cueva. Dios es un Dios de principios, un Dios de fe. Él usa los sentimientos como Él quiere y cuando Él quiere. Él se puede manifestar a través de cosas grandes cuando Él quiere hacerlo, y lo ha hecho, lo ha demostrado su poder en la Escritura. Tú y yo hemos visto el poder de Dios haciendo cosas grandes, cosas increíbles. Pero Dios no es un Dios de emociones. Dios no es un Dios de sentimientos. Dios es un Dios de fe, un Dios de principios. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida está escrito aquí. Lo que hay que hacer es creerle a Él. Y dice que luego vino un silbo apacible y delicado. Qué lindo esta figura que utiliza la palabra de Dios, ¿no? Un silbo apacible y delicado. No era un terremoto, no era un gran viento, no era un gran fuego. Un silbo apacible y delicado. Y Elías entendió que allí se estaba Dios. Cubrió su rostro, salió, se postró, y otra vez Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí ya lo había sacado de la cueva, ya no estaba Dios con él metido en la cueva, había salido, y otra vez estando allá afuera, Dios le preguntó: ¿qué haces aquí? Y aquí encontramos que Elías, este gran profeta de Dios, no entendió lo que Dios le quería decir. Y si ustedes ven, el versículo 14 es exactamente igual, con las mismas palabras del versículo 10. Es decir, en el versículo 10 Elías estaba en la cueva y le dijo a Dios: he sentido un gran celo por ti, y ahora me persiguen para matarme y para quitarme la vida, y por eso estoy aquí angustiado. Y luego, en el 14, vuelve y dice lo mismo, exactamente lo mismo, como justificando su actitud con Dios. Y entonces Dios le dijo: ve, vuélvete por el camino y unges a este por rey, a este otro por rey, y unges a Eliseo para que quede en lugar tuyo. Dios entendió que Elías necesitaba un cambio. Dios entendió que el corazón de Elías estaba ya en su final. Hebreos 13, del 5 al 6, nos dice algo tan precioso que quisiera que pudiéramos tenerlo en nuestro corazón y guardarlo en nuestro corazón en este día. Dice aquí el Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, ¿verdad? De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estamos aquí, hermanos, posiblemente algunos de nosotros estábamos metidos en esa pequeña prueba, en donde hemos llegado por las cosas que suceden a nuestro alrededor y que no hemos sido capaces de superarlas y de sobrellevarlas. Los problemas, los conflictos a nuestro alrededor, todo esto que nos angustia. El Señor, al igual que con Elías, Él está allí contigo metido en esa cueva. Él nunca te va a desamparar, nunca te va a abandonar, donde quiera que tú te metas, donde quiera que tú estés. El Señor quiere que salgas de esa cueva. Y Él quiere decirte que no te dejaré ni te desampararé.
Él quiere decirte en este día que Él es tu ayudador y que no tienes por qué temer lo que te pueda hacer el hombre. Nada de lo que pueda hacer el hombre contigo, nada de lo que alguien te pueda decir, nada de lo que el enemigo levante en tu contra puede en contra del poder de Dios en tu vida. Dios quiere ser tu ayudador. Dios quiere ser el que está contigo allí todo el tiempo, siempre. Él quiere amarte, Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte, Él quiere sanarte. Pero Él quiere que salgas de allí y veas su poder, el poder que Dios tiene para actuar en tu vida y para hacer lo que Él quiere hacer contigo. En este día quisiera que pudiéramos participar nuevamente de la cena, y mientras oramos, mientras nos ponemos a cuentas con el Señor, vamos pensando, estamos posiblemente metidos en alguna cueva. El Señor tiene algo para nosotros, el Señor tiene algo para ti. Yo voy a pedirles que cada uno de ustedes cierre sus ojos, incline su cabeza, esté ahí en oración delante de Dios. Él conoce el lugar donde estás. Él conoce en dónde estás metido. Él conoce qué es lo que has hecho, qué es lo que te angustia, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te duele. Pero Él te dice hoy, al igual que se lo dijo a su siervo Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo soy tu ayudador, yo soy tu salvador, yo soy tu sanador, yo soy tu redentor, yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Yo soy el que te corona de favores y de misericordias. Y cuando todo el mundo te ha dejado, cuando tú te has querido alejar de todo el mundo, cuando tú has querido estar allí solo, nunca has estado solo. Dios ha estado contigo. Y Él quiere que en este día tú salgas de allí, de este lugar. Él quiere que tú te pares allí en su monte santo, en ese lugar santo. Él te quiere allí, Él te quiere allí. Y no importa si no te puedes parar, si tus rodillas no están lo suficientemente fuertes para estar en pie. No importa si tus brazos no están lo suficientemente fuertes para estar en alto, pero Él te quiere aquí en ese lugar santo. Él quiere limpiarte, Él quiere salvarte, Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte. Él quiere que tú estés allí delante de Él. Yo soy tu ayudador, dice el Señor. No debes temer de nada, de lo que te pueda hacer el hombre, de lo que te puedan decir, de lo que puedan hacer en tu contra. No tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río
sé qué palabras decir que provoquen